Seguimos en la Tucumana de verano con Gaby Sanzano. Tengo un saludo para Grillo, para Griselda Lazarte Cabrera, es de Concepción. Ella dice que nos estaba escuchando, tema cementerio. Dice, ¿de qué están hablando los chicos? Dice, ¿nos puedes dejar tu opinión, Gri, en el chat de YouTube? Sí, bueno, es una manera de comunicarse. Sí, después sí. También es el 381-362-3581. Claro. ¿Nos puedes dejar ahí tu opinión, Grillo? ¿Qué te pareció el tema del productor? Pero bueno, es un tema que no cerramos todavía, que lo vamos por supuesto. Lo vamos a seguir porque queremos saber un poco más la historia, esto de homenajear a nuestros fieles difuntos. Pero en un ratito, muy un ratito. Tenemos un tema ahora porque, a ver, mediodía... A veces no tan fieles, déjame que te diga eso, ¿no? Bueno, no todos los difuntos son fieles. Bueno, dicen que después, es que viste que después de muerto como que era tan bueno. Sí, todos mejoramos después de muerto. Era eso tan es real. bueno, ¿viste? Sí, pero bueno, no sé, qué sé yo. Pero esta historia es muy linda la que vamos a seguir contando. Pero bueno, ahora cambiamos de tema porque ayer, después de la 1 de la tarde, se conocía esta noticia, este freno de la justicia a estos puntos que están vinculados directamente con esta reforma laboral en el decreto de necesidad de urgencia de Milei, la disposición de la justicia, pero con una cita de Juan Bautista Alberdi, que esto también había llamado la atención. Y por eso vamos a charlar con ella. Vivimos tan cerca, pero estamos a través de Meet, con la gran Nina, Marianina Alegret. ¿Cómo estás, Nina? Hola, feliz año, Nina. Recién nos saludamos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Cómo están? Buen día, buen De día a toda la 10. audiencia. Buen día. ¿Cómo está Montero? ¿Llueve? Yo salí con lluvia. No, ya no. Ya no. Ya no. Ahora ya no hay lluvia, ahora hay una humedad hermosa. Divina, divina, propia, claro. Bueno, queríamos hablar de este tema. La frase que han utilizado justamente los jueces, la frase es de nuestro Juan Bautista Alberdi para suspender este capítulo laboral del decretazo de Milei. Sí, la verdad es que ha sido bastante llamativo, ¿no? Sí, Primero claro. que nada, buen día Gaby también. Claro, acá está Gaby. Buen día, Nina, ¿qué tal? Buen día León. No sé quién más está en estudio. Creo El que Colo. Buen saludo, Colo. Ahí está, mirá. Se ponchan para que los mires y los saludes. Bueno, buenos días a todos, chicos. Y bueno, felices vacaciones. Estas son vacaciones de trabajo, van a ser este enero, parece para todos acá, ¿no? Sí. Pero bueno, tratemos de pasarla bien. Lo mejor la paso posible. bien en enero. A mí me encanta trabajar en enero porque está súper tranqui todo. Es verdad. Y tengo un poquito más de tiempo, como por ejemplo, tiempo para leer un poco más sobre este hombre que es Juan Bautista Alberdi. Y que fue ayer, bueno, la justicia lo citó, ¿no? Y para quienes siguen un poquito lo que tiene que ver con el partido La Libertad Avanza, que fue el que llevó a la presidencia a Javier Milei después del balotaje, bueno, sabrán que muchos de sus seguidores se autodenominan como los herederos de Alberdi. Sí. Así es. E inclusive tienen muchas páginas en donde, bueno, Alberdi toma un papel súper importante, se usan sus imágenes de su cara con frases de él. Y sí, la gran mayoría de las imágenes que por ahí se difunden, algunas sí, otras no, pero son frases que Alberdi dijo. Pero antes que nada, ¿por qué no vamos al principio de todo? Vamos, y dale. hablemos de quién era Juan Bautista Alberdi, ¿no? ¿Quién fue gran prócer tucumano? Para nosotros los tucumanos podemos decir Alberdi es un teatro, es un municipio, es una calle, es una plaza, pero es lo que nos pasa siempre, creo que a todo el mundo, que muchas veces no sabemos de quién hablamos, sabemos que fue un prócer, sabemos que Alberdi te lo encontrás descansando en paz cuando entras a la casa de gobierno, ¿no? Un dato no menor, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Estará descansando en paz Alberdi con todo lo que está pasando? Bueno, y volvemos a hablar, tema muerto, volvemos a hablar de la vida después de la muerte, pero es la gran pregunta. Volvemos a hablar, sí, exactamente. Es la gran pregunta. Que por ahí va a salir mi Jarrito, que es mi compañero de toda la mañana, así que por favor no... Mate cocido, Nina.
Cafecito, Cafecito. Bueno, Alberdi nació en 1810 al frente de la Plaza Independencia. Su papá era un vasco que se llamaba Salvador, y su mamá era Josefa Rosa de Arauz y Valderrama. Esto también es un dato importante, o sea, sí. Alberdi era Juan Bautista Alberdi Arauz. Él era sobrino de Bernabé Arauz. Su mamá era pariente de Bernabé Arauz, sí. O sea, él está emparentado directamente con esta familia que fue tan importante para la historia tucumana. Exacto. Y además nace en 1810, es decir, a unos pocos meses después del primer gobierno triunvirato, patrio, claro. ¿no? El primer gobierno patrio, sí. Y se cría en medio de todo este tumulto revolucionario que es la gesta de la independencia argentina y que se termina firmando a 2 cuadras de su casa cuando él era un niño nada más. Es el menor de 5 hermanos, su mamá murió durante el parto y por eso él en su biografía, él dice que su nacimiento fue su primera desgracia. O sea, un poquito trágico, ¿no? Sí, pero... bastante, sí. Bueno, pocos sabíamos esa parte de Juan Bautista Alberdi, la parte humana, digamos. Sí, es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Me gusta porque ahí pusieron una imagen de Rosa, sí, está bien. Porque vamos a seguir contando un poco de Alberdi. Él, cuando tenía más o menos 18 años, él se va becado a vivir a la ciudad de Buenos Aires, porque iba al Colegio de Ciencias Morales. Estando en el Colegio de Ciencias Morales, él cuenta que se aburría mucho, deja los estudios y se comienza a trabajar en una casa de comercio. En esta casa de comercio, él cuenta que al frente estaba el Colegio Nacional, y que él veía mucho a los estudiantes de abogacía y que sentía como, bueno, se sentía mal porque él los veía con sus libros que iban y volvían y como que él decía, a ver, por así parafrasearlo a tiempos actuales, pero qué boludo, ¿cómo voy a dejar el colegio? Claro. ¿Cómo voy a dejar el colegio? Si a mí, bueno, Alejandro Heredia, que fue gobernador de Tucumán y que era muy amigo de su hermano mayor, envió algunas cartas y lo ayudó a regresar otra vez al Colegio de Ciencias Morales. En este colegio, Alberdi se sentaba, era compañero de banco de Miguel Cané. Miguel Cané es el escritor, el autor de Juvenilia, y un gran escritor argentino. Clásico. Miguel Cané, clásico, totalmente. Y él escribe mucho sobre el colegio, Miguel Cané, en ese libro especialmente, ¿no? De cómo se hace como una camaradería entre los varones en la escuela y cómo investigaban y leían. Bueno, ellos se escondían para leer a Russell, que también es un filósofo economista que habla sobre la doctrina liberal. Cuando Alberdi tenía 10 años, su papá falleció. Falleció el mismo día que tenía que firmar el acta en donde Bernabé Arauz asumía como gobernador de Tucumán. Mi papá no estaba en contra. Tremenda historia. El padre dice que agarró la lapicera, la dejó, me siento mal, dijo. Fue a la casa y murió ese día. Y bueno, 10 años. Él estaba 10 años tenía Alberdi, sí, exacto. Estaba bastante solo en ese sentido, porque sus hermanos eran mucho mayores y bueno, por eso la familia de Miguel Cané en Buenos Aires un poco como que lo adoptó. Sí. Y bueno, él no sabía, porque no conocía la historia de su papá, que su padre era un liberal también, que seguía la economía, las doctrinas económicas de Adam Smith, de Russell. Y bueno, el padre de Alberdi, él se enteró siendo grande y investigando, cómo era mi papá, qué hacía, qué decía, porque ustedes vieron que antes se moría alguien y en lo posible a los niños no les decían nada, ¿no? Y para que no les duela, y hubo mucha gente que se crió sin saber nada de sus padres. Por eso Alberdi se enteró siendo adulto, ya que su papá a los jóvenes tucumanos les enseñaba esta doctrina de Russell. Y a él le tocó que Miguel Cané le preste, de Rousseau, perdón, le preste el libro El contrato social. Y bueno, antes no había teléfono, no había TikTok, no había nada, entonces el recreo era para leer el contrato social. Aquí es cuando él se va nutriendo de esto
y de esta doctrina, exactamente. Y ahí es cuando comienza su guerra intelectual contra Juan Manuel de Rosas. Claro, que lo veíamos hace un ratito acá. Exactamente, él era el archienemigo mortal de Juan Manuel de Rosas. O sea, Alberdi por un lado, Rosas por el otro. Totalmente. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que Alberdi no dudaba en usar la tinta, ¿no? Para ir en contra del gobierno de Rosas. E inclusive, él dejó la Universidad de Buenos Aires solamente porque se sentía muy perseguido por ese gobierno autoritario y lo terminó en Córdoba. Pero bueno, él en su vida se tuvo que exiliar muchísimos años. Se vivió en Uruguay, vivió en Chile y vivió en Europa también, pero él siempre decía que era un ausente que seguía viviendo y escribiendo por Argentina. Bueno, la verdad es que el tema de su disputa con Juan Manuel de Rosas llega al punto de que él escribe el preliminar del derecho, se lo manda a Alejandro Heredia y ahí lo compara a Rosas con Satanás, ¿no? Y bueno, llega así como un punto muy álgido su pelea, su enfrentamiento. Y bueno, él de su vida privada, sentimental, no habla prácticamente. Lo que se sabe es que en una de esas huidas, que él se tiene que ir a Montevideo, él deja un amante y deja un hijo, que se llamaba Manuel. Sí, pero no lo reconoció al hijo. Inclusive, cuando escribió de su hijo, en su testamento, se refirió a él como mi pariente. Amoroso. Es un amor. Amoroso. Sí. Bueno, cuando estaba viviendo en Chile en 1852, él escribe las bases. Sí. Que eso fue lo que fue como el preámbulo de la acción más reconocida Alberdi, que es publicar la Constitución Nacional Argentina, la primera constitución en 1853. ¿Qué es lo que pasa con esta constitución? Era necesario un ordenamiento para el país, ¿no? Justamente, a ver, por ejemplo, ayer fue 3 de enero, se cumplieron 191 años de la ocupación británica en las Islas Malvinas. Cuando nos situamos en ese momento, en 1833, pensemos que era tal el desacuerdo y la desorganización que existía en este país, que Malvinas, a 600 kilómetros de Tierra del Fuego, que tampoco estaba habitada, o sea, no había prioridades ahí, ¿no? Había cosas muy, muy importantes que organizar en este país y Malvinas estaba como el último orejón del tarro. Por eso pasó tanto tiempo hasta que digan, bueno, che, ¿qué hacemos con Malvinas? Y bueno, comiencen a hablarse de eso. Lo mismo pasaba acá, que unitarios, que federales, y no se organizaba el país. Entonces, la Constitución Nacional lo que busca es eso, ordenar el país. Y Alberdi estaba muy nutrido de la doctrina liberal, ¿no? Entonces, por eso es que actualmente el Partido Libertario dicen que ellos son los herederos de Alberdi. Porque, por ejemplo, él tenía algunas cuestiones, como por ejemplo, él decía que el monje, el soldado y el poeta son los enemigos. ¿Qué quería decir con esto? Que cuando se forma una república, hay que dejar de lado la importancia de la religión, de las fuerzas armadas y de los hombres sensibles. Alberdi era profundamente pacifista. Él estaba totalmente en contra de las guerras y de los conflictos y de los enfrentamientos. Por ejemplo, cuando fue su turno de estar cercano al poder, se opuso fervientemente a la guerra del Paraguay. Entonces, hay algo muy importante ahí a destacar, que es real que la doctrina liberal en sus bases tiene el respeto por la paz, bueno, como algo muy importante, ¿no? Además, era sumamente respetuoso y también tenía algo que lo caracteriza como un liberal de primera ola. Y es que él tenía un fuerte sentido podemos decir,
A ver, ustedes me van a ayudar con esta frase. ¿Cómo Sí. se dice cuando vos estás mal con alguien y lo perdonás? No importa, tenés De estupidez. No, no es eso, no. No, bueno, Era alguien te hace mal. misericordioso. Misericordioso. Digamos. Misericordia, eso, Claro. no me salía la palabra misericordia. No me salía la palabra misericordia. Claro, era misericordioso. Era muy misericordioso, al punto que él estuvo años y años viviendo fuera del país porque Rosas lo acosaba. Y cuando a Rosas le tocó estar exiliado, viviendo en la pobreza porque la justicia hizo una retención de sus bienes, Alberdi lo que hizo fue contactarse y ofrecerle sus servicios de abogado para que recupere sus bienes y pueda estar mejor en su exilio. Entonces, eso lo caracterizaba también, ¿no? Un fuerte sentido de ser muy misericordioso con el otro. Sí. Parecía que no guardaba rencor, No guardaba rencor. No guardaba resentimiento. Y bueno, por eso también fue muy importante. Pero dicen que la historia te reconcilia, ¿no? Que por ahí hay personas que son enemigas en su época, pero cuando se hacen esos revisionismos históricos dicen, bueno, pero los dos buscaban lo mismo. Y con distintos miradas caminos, pero buscaban lo distintas. mismo. Claro. Exactamente. Como decían, por ejemplo, que ellos buscaban la paz social, los dos. Pero bueno, Rosa, ustedes saben que tuvo así como un gobierno bastante polémico. Sí. Y que inclusive fue considerado muchos años como un gran tirano de la historia. Y que además, Alberdi... ¿Fue el tirano de la historia? Es la pregunta, Nina. ¿Vos qué? Bueno, hay un revisionismo histórico ahora que dice que a pesar de cierta y marcada autoritarismo que tuvo Rosas, que algunas de sus decisiones políticas fueron las que marcaron o facilitaron el ordenamiento más adelante. Sí, se le reconoce también a Rosa la soberanía, la lucha por la soberanía nacional, ¿no? Sí. Que de hecho el 20 de noviembre es feriado a partir Sí. del revisionismo. Ocupa su lugar, ha sido reivindicado Rosa en los últimos años por la historia, digamos. Claro, porque fue durante su gobierno que se evitó esta ocupación francesa, ¿no? La famosa vuelta de obligado. La vuelta de ¿no? obligado. Sí. Exactamente. Claro, porque, bueno, a ver, como les digo, la historia se termina reconciliando si es que es posible, obviamente. Tampoco vamos a reconciliar tonteras, ¿no? No, claro, porque hablamos de que tenían un mismo objetivo, pero miradas diferentes para llevarlo adelante. Si hablamos del ordenamiento del país y demás. Rosas Alberdi. Así es. Bueno, Alberdi era seguidor de Adam Smith. Adam Smith lo que planteaba era que básicamente, obviamente no podemos tratar de explicarlo todo, pero como que tiene que haber la menor intervención estatal posible en la economía, porque el mercado tiende a ordenarse favorablemente en función del bienestar de todos. Eso ¿no? decía... Sí, Adam Smith. Y Alberdi estaba de acuerdo. Entonces, y es una mirada que tienen hoy por hoy los libertarios, el mismo presidente de la Nación, en su discurso del 10 de diciembre, cuando habló al país. Exactamente. Entonces, Alberdi estaba de acuerdo con esto y por eso cuando escribe la Constitución de 1853, él plantea mucho que tiene que ver con la libertad sobre la propiedad privada, ¿no? Y también con la libertad de los individuos en el comercio. Pero siempre es importante volver al contexto, ¿no? Y pensar que esto fue planteado, como algo novedoso. Si bien Adam Smith fue del siglo anterior, o sea, fue del siglo XVIII, era novedoso para la época. No es que Alberdi estaba inventando nada, pero él sí hacía como una diferencia, renegaba mucho de esa fuerza latina, sentimental. Entonces él planteaba que en ese momento que los países anglosajones como Estados Unidos o como Inglaterra, ellos tenían una ventaja por sobre los latinos, los españoles e inclusive los franceses, porque tenían menos sentimentalismo y que menos sentido de la muchedumbre, decía. Entonces es como que hay más progreso cuando se es más individualista, cuando se es más solitario, y por eso a veces pasa que mucha gente conoce otros países
habla anglosajón, o habla anglosajón y dice, che, cómo son de frío, parece que a nadie le importa el vecino. Nunca se juntan una vez a la semana a charlar con los amigos. Uno no se imagina eso, mate. Claro, pero bueno. Claro. Alberdi ya lo veía en su momento, y para él decía, esta gente que tiene estas formas de comportarse progresa más rápido, ¿no? Porque cuando se van acomodando todas las cosas, como en ese sentido de la individualidad, el mercado también se va acomodando en función a eso, a la oferta, a la demanda, y bueno, estamos hablando de 150, ¿qué 150? Como 180 años para atrás, ¿no? Sí, en eso coincide mucho con Sarmiento, con esa idea de que todo lo europeo y que venía de Inglaterra o de Estados Unidos era superior. Era como una cuestión así ideológica. Totalmente, coincide con él. De hecho, por ejemplo, le resta valor Alberdi a la literatura. Él dice que la literatura y la sensibilidad propia de quienes siguen la literatura es algo que él lo reconoce ya muy grande, que le faltó. A él le faltó sensibilidad, lo dice. Pero bueno, sin embargo, él estuvo a cargo de la fundación del Salón Literario en 1837, junto con otras personalidades de la época. Pero bueno, fue porque él era intelectual, no porque era literario, ¿no? Él habla así mal de la energía latina, y también inclusive llega a renegar un poco de la Revolución Francesa, ¿no? Como que a veces dice que hace falta un poco de monarquía para que las cosas se ordenen. Pero bueno, tiene muchas contradicciones él, porque después también reconoce que el avance de Inglaterra es gracias a la Revolución Francesa, a la Biblia, a las Fuerzas Armadas, y bueno, y tiene sí, muchas contradicciones en su historia. Pero y vos que sos una conocedora, bueno, de la historia, que estudiás acá, bueno, que estudiaste mucho Alberdi, haciendo un paralelismo, de acuerdo a la idea que tenía justamente este prócer tucumano, y lo ves a la mirada que tiene hoy el presidente de la Nación, el actual presidente Javier Milei. ¿Vos decís, Milei está siguiendo específicamente los pasos de Alberdi? No, para nada, pero te digo por qué. Sí. ¿Cómo puede ser que Alberdi haya escrito una constitución que sirve básicamente para ordenar un país y para que esté escrito y registrado y asentado que las leyes que están en esa constitución, tal cual lo citaron los jueces en el comunicado de ayer para rechazar el DNU, él dice buenas o malas, pero deben cumplirse, ¿no? Las leyes buenas o malas deben cumplirse. ¿De qué sirve una constitución si la vamos a pasar por encima, ¿no? Entonces, como que Alberdi, él renegaba mucho del gran poder autoritario que tuvo Rosas durante tantos años, y por eso la Constitución ha sido planteada como algo que regule un poco, que no haya una sola figura monárquica en un país que pueda tomar decisiones por encima del pueblo, por encima de un congreso, por encima de una decisión popular, ¿no? La acumulación de poder esa que tenía Rosa, que es algo de lo que siempre se opuso Alberdi, ¿no? La acumulación de poder a los superpoderes que tanto estudiábamos en la escuela, en la época que estudiábamos a Rosa, es lo que hoy se autoendilga Milei, digamos, con decretazo, pasando por encima del Congreso en un montón de medidas. Exactamente. Y para eso está la Constitución, para eso hizo la Constitución. Entonces, ¿cómo podemos pensar en personas que por ahí se autodenominan herederas de Alberdi, pero se quieren pasar por donde no sale el sol, la Constitución Nacional? Claro, lo que pasa es más que nada algunas ideas, como vos nos estabas planteando, la idea que tenían de determinadas cuestiones. O sea, el hecho más profundo tiene que ver con nuestra Carta Magna, indudablemente. Nina, bueno, qué lindo saber un poco más de esta historia. Algunos refrescamos lo que leímos en el secundario de más en la universidad, así que te agradecemos, sobre todo porque es vigente, ¿no? Sobre todo porque hace menos de 24 horas estuvimos leyendo un fragmento de Juan Bautista Alberdi, en este freno que puso la justicia al mismo seguidor de Alberdi, Javier Milei. Claro, como cierran la carta, digamos, como cierran el fallo.
los jueces, claro, Alejandro Sudera y Alejandra García Bior, dada al Poder Ejecutivo todo el poder posible, pero dáselo por medio de una constitución. Así que bueno, creo que el mayor acto de respeto que se le puede dar a Alberdi, que era un hombre tan respetuoso y que era tan abierto y tan aperturado, porque su constitución liberal la usaron la usó Urquiza para gobernar, ¿no? O sea, ¿cómo será que estábamos todos de acuerdo en ese momento, ¿no? Así que bueno, creo que el mayor acto de respeto que se le puede dar como heredero de una doctrina, es decir, voy a respetar tu mayor fruto, que es la Constitución Nacional. Nina, querida, gracias. Nos ha encantado esta charla, aprendemos un montón, refrescamos la memoria, datos que no sabíamos también, Gaby. Sí, por supuesto, un montón. Así que nos encanta tenerte en esta Tucumana de verano. Te mando un abrazo, Nina, gracias. Bueno, gracias, chicos. Abrazo, Nina. Un abrazo para ustedes y que tengan una hermosa mañana y que pasen un súper verano ahí en la Tucumana de mañana. Claro, ya estamos armando la Pelopincho allá en el tercer piso. ¿Sí? Tercero, ¿sí? Sí. Está bueno. Está la Pelopincho, está la batería, el asado. No, tremendo. Ya te vamos a invitar. Nina. Me gusta. Un beso gigante. Gracias, Nina. Muchas gracias. Chao, chicos, que estén bien. Chao, Nina. Bueno, la verdad, pinceladas de nuestra historia y cuestiones que muchos no conocíamos. Un prócer con todas las letras. Juan Bautista Alberdi, tucumano, por supuesto, con un montón de historia encima. Bueno, tenemos más. Acá está. Tenemos más de la Tucumana de verano, por supuesto. ¿Momento de la música? Por supuesto. Dale. ¿Con qué nos sorprendes, Colo? Dale. Tu pasión